Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos muy contentos de estar aquí. Hola a todas las palomas, a nuestra comunidad de Al Palomar. Ya estamos en el alambre, muy contentas. Y antes de empezar esta cuarta temporada, agradecerles todos sus comentarios, sus preguntas. La intención de esto, recuerden que es tener comunicación con ustedes y compartir temas que son de interés para todos. Entonces, estamos muy contentas y muy agradecidas por sus comentarios y gracias por formar parte de esta comunidad. Y bueno, entrando en materia, esta cuarta temporada no les quiero ni contar, quiero que ustedes la vean como la cara de nosotras dice todo. Y pues vamos a empezar de lleno. Palomas, cuál es la pregunta? ¿Listas? ¿Qué Sí. hacer cuando la respuesta no es la esperada? ¿Quién se arranca? Tarán. Eri, Paz, Dani primero, vas Dani. Voy. Sí, bien. ¿Qué hacer? Bueno, ¿yo qué haría? Cuando no es la esperada, bueno, siempre a uno le causa mucha sorpresa y le pasan muchas cosas por dentro cuando la respuesta no es la esperada. ¿Sí? Entonces, lo primero, yo lo que haría es aceptar lo que me está pasando. Que la otra persona tiene sus razones y su forma de ser y, y que uno hace lo que puede, recibe como puede y que tiene que empezar a trabajar eso que está recibiendo, ¿no? Porque no es cuestión de cambiar al otro, es cuestión de verse a uno mismo, ¿no? De aceptar lo que a uno le está pasando para después empezar a ver qué me está mostrando el otro a mí, ¿sí? Con esa respuesta que yo no estaba esperando. ¿Por qué puse tanta expectativa en el otro, no? ¿Cuánto entregué de mí de más, ¿sí? Para que eso después me decepcione, ¿sí? Entonces, yo creo que es por ahí, Paloma. No sé, ¿me escuchan? Sí. perfectamente, Dani, perfectamente. Oye, acabas de tocar un punto que me parece crucial. Las expectativas que genero. Creo que gran problema de la decepción, del de que, oye, ¿por qué no estoy recibiendo lo esperado? Es porque en muchas ocasiones las expectativas son muy altas o fuera de la realidad. Y yo ya no me quiero ir con los demás, quiero empezar conmigo. O sea, ¿qué tanto yo idealicé la situación, me enamoré de ese lugar en el cual pensé que iba a encontrar cosas? Porque no solamente es con una persona, es hasta un trabajo, un viaje, un lugar que te habían dicho mucho, X. Entonces, yo creo que es un gran momento para poder sentarme y verdaderamente preguntarme, siendo honesta, si estoy decepcionada por las falsas expectativas que yo creé solita en mi mente, haciéndome cuentos chinos de Disney o como quieran ustedes llamarla, o bien verdaderamente la situación, el lugar o la persona, pues no dio el ancho, ¿no? Así, literal, a lo que habíamos querido, ¿no? Sí. Ahí lo dejo, ahí sí para empezar. Y Y ahí mi decepciones tiene que ver con internet hoy, ¿eh? Hoy, Paloma, mi Dale, decepción. tu conexión no es lo que esperabas. Sí, sí, sí. Y el tema también, disculpen, ¿no? Pero el tema también, Gaby, es que tanto el otro también aprovecha la situación, ¿no? Porque es de dos, la cuestión es de dos, ¿no? Y cuánto el otro quiere darse cuenta o no, reparar o no esa decepción que provocó, porque en realidad todos tenemos errores, ¿no? Y todos tenemos algo que ver en la reacción del otro también. Entonces, usted ahí lo dejo picando. no, Pero yo, perdón, fíjate, nada más, pero, perdón, para cerrar, cuando estás hablando de otra persona, posiblemente, pero cuando estás hablando de un lugar y todo eso, que tú solita te armaste expectativas que no eran y llegaste y te decepcionaste, también hay que entender qué es lo que estamos hablando, de qué decepción. Es diferente la decepción con una persona, con la amistad, con la pareja, con el trabajo, con un lugar, con la vivienda. Entonces sí, hay que entender toda esa parte, ¿no? Perdón. No, 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 justo, de todas las partes, ¿no? Por eso eh, cada uno va planteando de qué parte va tomando este chismerío filosófico y de estas experiencias y que va transmitiendo y compartiendo, ¿verdad?
Sí, justo es lo que les iba a decir. O sea, Dani, como decía, pues hay de decepciones de relaciones, pero también decepciones, a lo mejor de lugares, pero también, ¿sabes qué, Gaby? Yo pensaba en decepciones de lo que tú te planeaste como metas, como sueños, como tu vida, ¿no? Y al final, cada una de ellas te genera el no poderla lograr, pues ciertos sentimientos, ciertas emociones, ¿no? Que a veces también te dicen un poquito que algo no está bien, ¿no? A lo mejor, como decías, si idealizaste mucho, pues a lo mejor se te va a generar una tristeza enorme y vas a sentir que todo se te acaba y el mundo, ¿no? Y a lo mejor lo que tú te estás diciendo también, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo también tienes que empezar a identificar justo qué te está produciendo esta decepción, ¿no? Puede ser una decepción muy pequeña, ay, no llegué a la hora a ver una película, ¿no? O una decepción muy grande como que no conseguí este trabajo o lo que yo hice para cambiarme de lugar de residencia no es lo que yo esperaba y pues es una decepción mayor, ¿no? Y entonces, ¿cómo te repones esa decepción? Pero primero sí, exacto, identificar qué tipo de decepción, qué te está generando y entonces sí, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer para sobreponerte a esa decepción? Sí, yo creo que no podemos, o sea, se me haría muy difícil describir una decepción sin las expectativas, ¿no? O sea, como que es la consecuencia de tener unas expectativas y a lo mejor tendríamos que hablar de dónde se crean las expectativas, o sea, porque a lo mejor, por ejemplo, entre más expectativas, más grande va a ser la decepción. O si una persona, por ejemplo, hablando de las personas, ¿no? Te ha comprobado que es de cierta manera y a la mera hora tiene un, no sé, un despertar y cambia completamente, pues a lo mejor eso te va a generar más decepción o más conflicto, porque lo que tú habías validado es que era de cierta manera. Lo mismo en relación a un trabajo, a una oportunidad laboral, a, no sé, hacer un viaje, lo que sea. O sea, es como en función a lo que yo espero tener de eso. Ahora, de ahí, los grados de expectativas es distinto, ¿no? O sea, mis expectativas son de acuerdo a lo que yo he visto que sucede o de plano sí está como muy fuera y desapegado de la realidad, porque también hay personas, por ejemplo, no sé, es más fácil hablar de las decepciones amorosas, ¿no? O sea, hay personas que necesitan que nos comprueben, no sé, muchas veces, quién sabe quién, ¿verdad? Necesitan que nos comprueben muchas veces de que, ok, sí tiene cierta congruencia y es más o menos este tipo de persona. Pero hay personas que a lo mejor dicen, no, ya lo conocí y ya tengo estas expectativas y dices, espérame, ni lo conoces y la decepción a lo mejor es más probable que se dé o no. O tú te guías como en función a los volados o es esa sensibilidad. O sea, creo que deberíamos de hablar también de esta parte de pues de dónde vienen como esos grados de expectativas y lo proporcional a la decepción antes de ver cómo reaccionas ante la decepción, ¿no? Oigan, O yo sea, ahí nada más quiero introducir como un concepto que me quedé pensando ahorita. ¿Qué responsabilidad tienes tú en la expectativa, no? Por lo que decía Cris, ¿no? toda. Bueno, para mí No, toda. pero pudiera ser exacto, pero a lo mejor las que tú te creas de que dices, o sea, como lo que decías, ¿no? Ya conocí a una persona y ya mi expectativa se fue ese mismo día al 100, ¿no? Pero también esa es responsabilidad tuya, pero a lo mejor expectativas de que, por ejemplo, un trabajo, ¿no? Que te dijeron A, B, C, D, pues tú estás como siendo muy objetiva y dices, esto fue, y a lo mejor ahí la responsabilidad no es tanta, claro. Si tú no también tienes los pies en la tierra y sabes que puede suceder algo que te decepcione, pues sí, ya es tu responsabilidad. Pero del otro lado, sí, totalmente es tu responsabilidad el que idealices o el que crees expectativas muy grandes, ¿no? Y ahí sí también la caída es más fuerte, ¿no? Ah, claro. Y Fíjese también que en el trato con las demás personas tenemos que aprender, o al menos eso es lo que yo veo, tenemos que aprender que no hay garantías, porque a veces no hay garantías ni para cómo eres tú, o sea, tú puedes cambiar de opinión y se vale también. Y no acabas, quiere decir no quiere decir que quieras decepcionar a la otra persona, quiere decir que quieres tomar decisiones diferentes para tu vida y se vale. Y a lo mejor el precio a pagar es decepcionar a alguien, es ¿no? que justo acabas de tocar un punto que se me vino ahorita, que fue cuando estábamos en pandemia y que nos conocimos a través de estas cámaras, ¿no? Y me pasó con alguien eh, que a través de la cámara, bueno, éramos, ¿sabes? Se empezó a forjar algo muy bonito de colaboración, todo fue gratamente, gratamente mientras estábamos en la cámara. El día que nos conocimos,
hagan de cuenta que yo estaba hablando con una persona totalmente diferente. O sea, era otra persona. Y, y después, por alguna circunstancia, nos pidieron tomarnos alguna fotografía. Y en ese momento, bueno, me abraza y no sé qué tanto. Y yo así como que, o sea, a ver, ¿cómo era? Y dije, ok, esto era puro show. No sé si me explico. O sea, esto era pura imagen atrás de una cámara, porque durante 2 años, 2 años y medio, nos conocimos a través de una cámara. El día que nos conocimos, dije, ¿de verdad? O sea, ¿así eres? Y a lo mejor también pensó lo mismo de mí, ¿eh? O sea, capaz que esa persona pensó lo mismo de mí. La foto ya fue todo así de abrazo, pero era nuevamente para la imagen, ¿saben? No era algo real. Y dije, wow, wow, wow. O sea, ¿qué expectativa yo le puse la que estuve trabajando durante 2 años y medio para poder conocer a esta persona en vivo y a todo color? Y que resultara que, pues, ¿qué creen? Que ahora sí que era, en el día era uno, en el Zoom era uno y en persona era otra persona. Entonces, no sé hasta dónde, qué hice de mal, qué hice de bien, ¿sabes? Simplemente la expectativa que yo formé, que tampoco era alta, simplemente era lo que yo iba trabajando en ese día a día durante 2 años y medio, y que cuando fue de manera presencial, simplemente la decepción, hermano, o sea, sí, horrible. Pero para las expectativas, ¿está mal tener expectativas? Yo creo que no, porque eso también nos impulsa hacia adelante, ¿no? Ahora, Claro, lo que estamos hablando también de expectativas más elevadas ya es una idealización, ya esa es otra cosa, ¿no? Yo creo que a ver, ¿qué piensan ustedes? En la idealización es más difícil la decepción, porque estoy idealizando tanto al otro que estoy viendo otra cosa y me estoy inventando otra persona a cada momento cuando idealizo. Ahora, cuando yo pongo expectativas en alguien es porque esa otra persona de entrada me mostró algo como para que yo pudiese abrir un poquito más los ojos, prestar más atención en esa persona, ¿no? Creo que la expectativa está buena. Ahora, después, a lo que uno, yo creo, ¿no? A lo que uno tiene que empezar a adaptarse es a conocer a la gente tal cual es, empezar a aceptarla tal cual es, ¿sí? Y empezar a transformar también uno, porque el otro me está mostrando algo, ¿sí? Yo siempre hablo esto de las neuronas espejo, porque las personas altamente sensibles tenemos las neuronas espejo muy a flor de piel, muy elevado, ¿no? Entonces, todo lo vamos captando y lo vamos dimensionando de una manera muy diferente al común de las personas, ¿sí? Entonces, es un gran trabajo interno que tiene uno, ¿sí? Pero el tema es aceptar eso. El tema es aceptarse uno con todo eso y la decepción le fue provocando, pero también aceptar que el otro es el otro y ya, suficiente. Me está mostrando algo. Sabrá el otro si querrá acercarse o no. Esas son otras cuestiones. En lo laboral, en lo familiar, en la amistad, en donde sea, ¿eh? Porque en todos los ámbitos es relaciones humanas, ¿no? sí. Yo regreso al tema de cuando es al revés. O sea, a lo mejor porque es un tema que estoy trabajando actualmente también, o sea, el miedo a decepcionar a los demás. O sea, cuando tú te has creado una reputación o una imagen, ¿y qué tanto te limita eso también? O sea, lo que tú crees que las demás personas piensan de ti para atreverte a hacer cosas distintas o salirte del guión establecido. También eso es importante verlo, porque a fin de cuentas también son expectativas, pero son expectativas que te entrega el círculo de amigos más cercanos o tu familia, ¿no? Y eso a veces también te puede limitar a decir, no, 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 es que eso no se lo podrían esperar de mí, entonces, pues no lo voy a hacer, ¿no? Ahorita estaba pensando, y como que no lo vi como tú decías ahorita, pero lo pensaba como que también nosotros nos podemos decepcionar, ¿no? O sea, de nosotros mismos, De ¿no? Claro, nosotros mismos, claro. Exacto, porque a lo mejor también creamos expectativas de cómo vas a reaccionar en cierta situación y cuando sucede, reaccionas diferente, ¿no? O sea, a lo mejor como decía Gaby, ¿no? Ella quizá si era otra imagen en el
para la otra persona del otro lado y al final no te conocías tanto como para saber que sí estabas reaccionando totalmente a lo que no ella esperaba y hasta lo que tú esperabas, ¿no? O sea, muy diferente. Y ahí yo creo que duele también más, o sea, el decepcionarte a ti mismo, que igual que lo que dice Cris, ¿no? Que decepcionar a las personas que tienes como círculo muy cercano, porque creaste expectativas de lo que ellas estaban esperando de ti, ¿no? Y ahí sí, el otro día que hablaba del rechazo, leía que el dolor del rechazo es similar al dolor físico, o sea, para el cerebro, o sea, han investigado, es el mismo dolor, ¿no? Entonces, yo creo que el dolor de una decepción de ese tipo también es intensa y dolorosa, ¿no? Y a lo mejor también te puede llevar a una depresión, o sea, te puede generar un buen de sentimientos que no Lo de esperabas, ¿no? O sea, por tener una expectativa nada más. Oye, duelo, pero es aquí un pasa proceso de también, duelo, es un proceso de duelo. Ajá. Totalmente. Y oye, también lo importante que es la aceptación, o sea, dentro de ujú, este proceso de decepción, aceptar, ok, no cumplió con las expectativas que yo tenía o no cumplí las expectativas de los demás, pero es un precio que estoy dispuesta a pagar. O no lo cumplió, pero tomo nota porque entonces ya sé cómo es esta persona o qué acción, lo que decían, entonces ahí ya puedo pasar al siguiente paso, ¿no? Pero creo que a lo mejor donde sí es ver como a un experto en salud mental o algo así, es cuando esa decepción se arrastra tanto que no puede salir de ese bache. Y entonces sí hay una diferencia entre esta persona me generó un dolor o yo sigo arrastrando este dolor y entonces ya estoy como en el sufrimiento y no puedo salir de ahí, ¿no? Ahí está el es que tema justo del hay que duelo. pensar, perdón, Dani, creo que justo aquí es identificar y entender que la decepción es algo muy humano, o Sí. sea, que es algo muy humano que las demás personas, los lugares, los trabajos, nos van a decepcionar y que es algo muy humano. Las situaciones, ¿cómo reaccionamos ante eso? Lo que tú decías, Cris, cuando nos pasamos, no sé, de repente, me acuerdo de una gran amiga, perdón, amiga, pero siempre está decepcionada, todo lo decepciona, todo, o sea, amaneció y ella tenía la expectativa de que no iba a hacer tanto calor, entonces ya hace frío. Y entonces cuando ya hace frío, pues ya hace calor, o sea, total que siempre está decepcionada de la vida y yo digo, ¿cómo puedes vivir, hija mía? O sea, de verdad ya le recomendé ir al psicólogo, no es en serio, porque no puedes estar viviendo toda tu vida decepcionado, o sea, significa que estás poniendo o que estás creando un mundo idealizado, un mundo que no existe, porque si todos los días te decepcionas, pero de todo, porque dijeras, bueno, a lo mejor en el día nos decepcionamos de una cosa, todos los días, ¿no? Hace más calor, hace menos frío, pero ya es una sola cosa, pero no que te decepcione toda tu vida, todo el día, todos los días. O sea, eso sí como que ya es algo pues algo ya muy difícil, ¿no? Porque Patológico. todo, No, muy pues a fin de cuentas eso es algo que ya estás arrastrando y no te puedes quitar los lentes grises que ve todo desde ese punto de vista. exacto. En las relaciones de pareja, como decía, ¿no? Al principio está todo muy lindo, todo color de rosa, todo pajaritos en la cabeza, y después empiezan las pequeñas decepciones. Ahora, eso, ¿cómo yo lo voy a evaluar para mi vida? ¿Qué es lo que quiero yo, no? Y ahí es donde empiezo a ver con mis valores, con lo que yo quiero vivir, cómo quiero vivir la vida que elegí vivir, ¿no? Entonces, y ahí voy negociando con la otra persona, con la pareja, voy conversando y voy sanando esas pequeñas decepciones mutuas, ¿no? Porque de eso se trata. Y lo que en realidad de fondo se trata es aceptar a la persona tal cual es. Después de ahí, yo puedo elegir retirarme o seguir abonando en esa relación, ¿sí? Pero primeramente aceptar la persona tal cual es, porque la pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacemos cuando la respuesta no es la esperada y bueno, es la decepción? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con eso? ¿Nos peleamos con el mundo? Porque en realidad la gente, todos tenemos algo para que nos critiquen, también decepcionamos, todos tenemos esa parte oscura, ¿sí? Nadie se salva de eso, ¿no? En relaciones de pareja es otro rollo, porque yo creo que sí Ese pasa, es o sea, de entrada es la idealización, o sea, el enamoramiento es las hormonas de verdad que hacen una labor extraordinaria.
para que no Y ahí sí no suspenda. hay tanta lógica de decir no idealices, o sea, es como pasa sin filtro, pues. Así, Claro, Entonces, por eso a veces es tan complejo, porque hay micro, como dice Dani, a veces hay micro decepciones que eso lo que los mantiene, a lo mejor es la comunicación, la negociación, el poder expresar, oye, a mí esto, yo pensé que era así, pero a la mera hora es así, podemos llegar, o sea, un punto intermedio, lo que tú quieras, pero a fin de cuentas, por eso se acaba el enamoramiento y eso lo convierte en una relación madura, o sea, es pasar de la idealización con micro decepciones a volver a tocar tierra en la realidad, ¿no? ¿O qué opinan? sí, aceptar como somos, aceptarnos tal cual somos y ver si podemos congeniar, ¿no? y la otra es que también, o sea, darte cuenta, como ustedes decían, al final es humano, siempre vamos a estar pensando o nuestro cerebro nos lleva como a estar imaginando cosas pequeñas, grandes, que quizá no son realidad, ¿no? Y al final más bien cómo aterrizamos esas cosas, cómo estamos dispuestos a que también nuestras expectativas hasta cierto punto se acorten o se vuelvan más, pues, ligadas a la realidad, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en una conciencia también de en dónde nos estamos yendo como más allá, ¿no? Creo que eso Creo es que bien importante lo que acabas de decir, Eri. El educarnos, porque es una educación la que necesitamos hacernos, de dejar de hacernos cuentos chinos de Disney y todo esto. El entender que, vamos, somos humanos, somos imperfectos, que, que, que no somos perfectos para nadie, empezando para nosotros mismos. Y Ujú. si nos pudiéramos abrazar desde ese lugar, tal vez sería muchísimo más comprensible y no cabría la idealización tan fácilmente, porque sabríamos que en algún punto esa persona es imperfecta y va a hacer algo que no nos va a gustar, hablando en términos de pareja. Entonces, pero esa educación, ay Dios, yo ahí nada más, algo que no puedo dejar de decir es, lo estamos viendo desde el punto de vista intelectual, pero a veces es la niña que está en hambre o el niño que está hambriento de un reconocimiento o de que alguien te quiera o algo así. Y eso hace que a lo mejor puedas crear más idealizaciones o relaciones codependientes. Entonces, también es importante ver eso. A veces rebasa la lógica y a veces no alcanzas a ver que es una repetición de cómo creas vínculos, porque hay personas que son como asfixiante, desbordante con sus parejas, con sus amigos y todo. ¿Por qué? Porque están ávidas de ese reconocimiento o de ese cariño o así. Entonces, más bien creo que parte también del llenarte tú, del otra vez, nos volvemos a la temporada 1, del conocimiento de ti, de darte cuenta que tú te puedes dar esos recursos y que si estás creando esos conflictos o esas relaciones con las demás personas, tienes que voltearte a ver a ti para ver por qué te vas tan rápido a crear expectativas o a crear una relación dependiente de los demás, ¿no? Como dice El Gaby, y como entonces tu amiga, vuelvo a ¿no? la temporada de siempre, canasta básica, psicólogo, por Dios, o sea, están de acuerdo, Sí. no podemos vivir en destruidos siempre, porque nos decepcionaron. O sea, si te la vives decepcionado toda la vida, por favor, busca ayuda, comadre, compadre, o sea, palomar, público conocedor. Más si ¿Sabes? sabes que a ti te tocó nacer como jarrito de tlaquepaque y algunos es blindado, o sea, El Ah, conflicto no es malo, el conflicto no es malo. O sea, si hay un conflicto, hay una decepción, buenísimo, bienvenida sea, ¿sí? Yo lo veo desde ese lugar, porque y yo, sí. Sí, pues ya te ayuda a aprender. Bueno, el conflicto lo que te ayuda es a ver todas esas cuestiones que tenés que ver en vos mismo, porque si no hay conflicto, está todo mal. Es porque no me interesa el otro, entonces hay una relación superficial. Ahora, si hay conflicto, es porque estoy profundizando en la relación de la que sea, es porque me importa. El conflicto nos lleva a sanar, como decía Cris, ese niño herido, ¿no? Nos lleva a ver. Ahora, de ahí a que querramos verlo y que querramos pasar por ese proceso, es otra cuestión, ¿sí? Pero realmente
yo celebro cuando hay un conflicto, porque eso me hace crecer, me hace madurar mi ser, me hace repensar muchas cosas. Y obviamente que es un proceso de duelo. Y que, por ejemplo, en mi caso yo estoy dispuesta a pasarlo, porque, a ver, porque soy una persona que lleva mucho interés en conocerse a sí misma y en la transformación dentro de lo que pueda, ¿sí? En la maduración. Entonces yo celebro que haya decepciones, que haya de todo. Tuve una pareja, 10 años, ¿sí? Estuve viviendo en pareja, 10 años, nunca una sola discusión, ni un sí ni un no. Un día dije, me quiero separar, basta, se terminó. Ustedes me dicen, ¿dónde estaba el conflicto? Porque no había discusiones, no había nada. Estaba ahí el conflicto. No había manera de llegar al otro, de permeabilizar al otro y que yo me permeabiliza de cosas del otro para seguir creciendo. ¿Sí? Si no, el conflicto te hace crecer, verlo desde ese lugar, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Yo Pues ahorita creo que pensaba, nada más ajá. como comentario, ahorita estaba pensando cuando decías lo del, al final el niño tiene muchas expectativas, ¿no? Y es normal, ¿no? O sea, a lo mejor cuando vas creciendo como que tus expectativas deberían de estar como disminuyéndose. O sea, adolescente, niño, traes muchas expectativas y ya como adulto cuando te concientizas, pues quizá ya no deberías de tener tantas, ¿no? Ya estás como más Digo, aterrizado. velo las relaciones de pareja de un adolescente que casi cortan y me voy a cortar las venas, ¿sabes? O sea, es como, y tiene mucho que ver también el tema hormonal y todo eso. O sea, lo que yo quiero nada más es como dejar en la mesa de, lo podemos reflexionar, pero a veces sobrepasa nuestra reflexión. O sea, a veces es algo que no puedes pasar. No Y sé. eso tiene que ver con los recursos que cada quien tenemos para enfrentar las adversidades, que tiene que ver con tu estructura, con tus fundamentos, con qué tanto amor has recibido. Obviamente, si eres una persona que recibió su niño interno recibió mucho amor, muy probablemente su termostato de cantidad de amor que está dispuesto a recibir de otra persona va a estar en ese nivel. Claro, Si claro. no, pues va a permitir cosas que a lo mejor no es lo normal o lo natural que debería vivir una persona, pero para esa persona es lo natural, aunque vaya en contra de lo ético. Acabas de Entonces, decir algo importante, los recursos que tenemos. No es lo mismo los recursos que tenemos a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, que ya a los 30, 40, 50. O sea, las decepciones ya se manejan de manera diferente siempre y cuando hayas señores, tocado un poquito de conocerte, de esos recursos. O sea, de que hayas sanado esas cosas. ¿Por qué? Porque puedes llegar a los 80 años y sigues hiriendo a un niño de 5 o de 6 o el adolescente que se quedó inmerso en ti. Pero por eso vuelvo a insistir el trabajo interno de cada uno, ¿no? De Yo, hacerse cargo, uno, primeramente, antes de aplicarle la decepción al otro, empieza por ti, ¿no? Sí. Por cada uno. sí, Hay mucho por decir. por ver dónde estás parado y bueno, la decepción y la respuesta no es la esperada, nos falta tiempo para seguir hablando de esto, pero bueno, quédense en esta cuarta temporada, vamos a estar hablando de estos temas, o sea, qué pasa cuando te decepcionas, qué pasa con la idealización, de dónde viene, porque da mucho para tela de dónde cortar. Y creo que es algo importante para poder tener una buena vida. Entonces, porfa, déjenos sus comentarios, déjenos cuál ha sido su más grande decepción, cualquier cosa, queremos conocer sus historias también para igual y partir de ahí, ¿no? ¿Listos, palomas? ¿Están bien? Listas, nos vemos. Nos vemos Gracias. en Gracias. el próximo episodio. Bye. Bye.